La Voz de la Misericordia presenta Razones de nuestra Fe, un espacio donde juntos estudiaremos temas que nos ayudarán a identificar nuestra fe y defender nuestra doctrina católica. Bienvenidos. Muy buenas noches. Tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos en el Señor. 7:02 de la noche. Hoy jueves eucarístico. Acabamos de llegar de una hermosa hora santa que Dios nos ha permitido vivir. Y bueno, lamentablemente a través de las redes sociales no hemos podido hacerlo de una manera óptima porque tenemos un poco de interferencia con el internet. Pero bueno, oramos al Señor para que eso se solucione prontamente. Hoy estaremos laborando para todos ustedes en el control técnico, nada más y nada menos que mi hermano Nerio Vera y Manuel Ortega a través de las redes sociales. En la producción y conducción, quien les habla, su servidor Humberto Orozco. En el servicio multimedia, mi hermano Manuel Ortega, que está allí ya revisando todas las redes sociales y el canal de YouTube también. En la dirección de la emisora, mi hermanita Norelis Fuenmayor, todos bajo la unción del Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo le pedimos que hoy abra nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro entendimiento para esta impartición que vamos a dar, este tema, para que este tema cale en nuestro corazón y lo podamos vivir a profundidad y luego expresarlo y llevarlos a los demás. Hoy quiero felicitar a los cumpleañeros del día de hoy. Entonces quiero hacerlo en primera instancia a mi hermana Carolina Lima, que está de cumpleaños hoy, a quien le enviamos saludos, bendiciones, abrazos, que el Señor la bendiga y María Santísima la cubra con su manto. También a Leivis Molero, que Dios lo bendiga en su cumpleaños, a Isaac Daniel Campos González, a Kendry José Durango también está de cumpleaños, a mi hermano Kilson Piña, mejor conocido como Papucho, que el Señor lo bendiga y lo guarde en la palma de su mano. Y también queremos felicitar a todos los médicos en su día, esas personas que día a día dan su vida por traer a nosotros salud. Y quiero aprovechar el momento para felicitar a mi hermano Nerio, que está en formación, que ella es médico porque nosotros cualquier cosa, cualquier malestar que tengamos, nosotros le pedimos a él que nos asista y siempre ha sido muy asertivo en cuanto a la medicatura. Y bueno, aquí estamos para alabar y bendecir al Señor, ¿verdad, Nerio? Claro que sí. Que Dios te siga dando sabiduría y te permita pues ya ser un profesional, que ya lo eres, pero bueno, que te dé el título. Bueno, entonces, como Nerio no lo tenemos hoy como médico, pero lo tenemos hoy como técnico, le vamos a pedir que nos complazca con un tema musical para que en la próxima parte ya entremos en el tema como tal. Disfrútenlo. ¿Cuánto tiempo ha pasado caminando a tu lado? Paso a paso me has guiado. Cuántas metas se han cumplido, cuántos sueños he vivido caminando de tu mano. Estás escuchando el programa Razones de nuestra Fe. Avanzamos, hermanos, y cuando son las 7:12 de la noche, continuamos con tu programa Razones de nuestra Fe. Le indicamos el contacto telefónico directo a cabina de la Voz de la Misericordia, 0412-102-7530. 0412-102-7530. Es importante que usted participe, es importante que usted se haga parte de este programa porque nos estamos instruyendo juntos. También puedes ubicarnos a través de nuestras redes sociales. A ver, Manuel, ¿cuáles son nuestras redes sociales? En YouTube, La Voz de la Misericordia, El Moján. En Facebook, igualmente, La Voz de la Misericordia, El Moján. En Instagram, La Voz_de la Misericordia. Es importante que todas aquellas personas o hermanitos que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, que nos visita, es bueno que usted se suscriba al canal, que comparta todas nuestras producciones y bueno,
Eso nos ayudará muchísimo a nosotros a la evangelización. También aquellas personas que quieran comentar a través de Facebook lo pueden hacer, y posteriormente nuestro hermano Manuel estará colocando este programa en Instagram, así que por allí también lo pueden disfrutar. 0412-102-7530, 0412-102-7530. Entonces en este momento, hermano, te invito a buscar tu Biblia, a buscar tu cuaderno de apunte, para que comencemos este tema del día de hoy, muy controversial, pero importante, que nosotros debemos saber. Sobre todo, estar con los pies bien puestos sobre la tierra. Por eso te invito, si eres católico y si no eres católico también, te invito a prestar mucha atención, porque el tema del día de hoy es una doctrina que tanto católicos como hermanos separados, protestantes, muchas veces llevan esta doctrina errada o este conocimiento errado. Entonces, Dios me ha permitido la oportunidad de poder preparar este tema el día de hoy, para que nosotros entonces conozcamos la verdad y conozcamos cómo debemos vivir esta doctrina, cómo debemos aplicarla en nuestras vidas y cómo debemos entonces encaminarnos en ella y no ir por el camino errado, sino hacerlo de una manera correcta. Por eso que hoy, Razones de nuestra Fe, les vamos a hablar un poco acerca del purgatorio. ¿Es bíblico o es un invento el purgatorio de la Iglesia Católica? A ver, Manuel, por allí tú nos tienes una objeción, o mejor dicho, una pregunta. Yo quisiera saber lo siguiente. ¿El purgatorio es un invento de la Iglesia Católica para hacer dinero, o es una enseñanza de la Biblia que los cristianos debemos creer? Esto es una buena pregunta, del cual parte el tema del día de hoy, hecha a través de las redes sociales. Entonces, vamos hoy a tratar, con la palabra de Dios, a tratar de responderla. En una sociedad, en un país donde hay muchas creencias diferentes sobre religión, es común que muchas personas católicas se sientan atacadas o cuestionados sobre su fe y algo que comúnmente quieren saber. Lo que comúnmente queremos saber muchas veces, católicos que no estamos adentrados en la iglesia, que no estamos formados, e inclusive hermanos protestantes, es por qué creemos en el purgatorio y si es algo con bases bíblicas. Hoy, en Razones de nuestra Fe, pues le vamos a dar esta razón y vamos a compartir 4 espacios. 4 espacios solamente vamos a compartir el día de hoy, y vamos a darle razón a esta pregunta, pues esta respuesta que le queremos dar el día de hoy. Y la primera enseñanza o la primera razón es que es una enseñanza fundamentada en la palabra de Dios. Lo primero que hay que mencionar es que hay pasajes bíblicos que hablan muy claramente sobre la realidad del purgatorio. Uno de ellos, y tal vez el principal, es cuando el apóstol San Pablo nos habla sobre el día del juicio y sobre qué pasará con aquellas personas que tuvieron fe y sirvieron al Señor, pero que su obra no fue tan buena. Él lo explica de esta manera. Pero vamos a tomar nuestras Biblias en la carta a los Corintios, 1 Corintios 3, del 13 al 15, y le pido a mi hermano Manuel que me ayude con la lectura bíblica. Un día se verá el trabajo de cada uno. Será público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. 1 Corintios 3, del 13 al 15. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se salvará, dice San Pablo, pero no sin pasar por el fuego. Notemos 2 aspectos fundamentales de lo que San Pablo quiere enseñar acerca de un creyente en Dios. En primer lugar, afirma que si la obra resiste al ser examinada, la persona será salva. En este caso se está refiriendo a un cristiano que va directamente a salvarse.
sin necesidad de pasar por una purificación. Pero inmediatamente agrega que hay otra situación donde la obra de la persona no resistió el juicio, y no dice que se va a condenar, sino que ese cristiano tendrá que pagar o ser castigado y se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Esto es precisamente el purgatorio, hermanos, una purificación que algunos necesitarán para poder disfrutar plenamente de la amistad eterna con Dios. Entonces, no es un invento de la Iglesia Católica, como lo dicen algunos, sino la clara enseñanza de la Biblia por medio del apóstol San Pablo, que usa la figura de salir, pagar, castigar o escapar a través del fuego para enseñar acerca de la purificación. Así está escrito en todas las Biblias del mundo, en la Reina Valera, incluso de los evangélicos, en nuestra Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy. Así están escritas en todas las Biblias con diferentes palabras, pero ese es el mensaje que San Pablo quiere dar. Entonces, a esta realidad que la Sagrada Escritura nos muestra, le llamamos purgatorio o purificación. Que esta palabra no venga en la Biblia tal cual, eso no nos importa a nosotros, pues tampoco viene la palabra Trinidad, ni la palabra encarnación, ni siquiera viene la palabra el rapto, y el protestante la acepta. Lo que importa no es la palabra como tal, sino la realidad de lo que significa. En ese aspecto el purgatorio está muy claro en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es un proceso que nosotros debemos pasar para ir al cielo. Ahora, ¿quién va a pasar por ese proceso? Nosotros lo vamos a ver en la próxima parte, porque no todos vamos a pasar por ese proceso. No todos creemos. Lo que pasa, hermanos, que hoy les vengo a hablar claro de parte de Dios. No de parte de Humberto, porque yo no soy nada ni nadie. Es de parte de Dios. Muchos católicos creemos que el purgatorio es para todo el mundo. Muchos católicos que no vamos a la iglesia, que no nos confesamos, que no vivimos los sacramentos, que no andamos en oración, que no servimos al Señor, que no estamos con el Señor, sino que andamos en el mundo, en otro lado. Creemos que el purgatorio es un comodín, es una opción al momento de nosotros partir, y nosotros lo vamos a invocar y vamos a estar allí por arte de magia. No es así. No es así. Entonces, en la próxima parte vamos a seguir desarrollando este tema y nos vamos a dar cuenta de quiénes son los que pueden pasar por este fuego purificador y cuántas maneras hay de purificarnos en la vida, bien sea aquí en la tierra o en este lugar que Dios nos prepara para que nosotros aprovechemos, pero lo sepamos aprovechar. Cuando son las 7:21 de la noche, yo les recuerdo el contacto telefónico, el 0412-102-7530. A ver, Manuel, ¿por dónde estamos en vivo y en directo en este momento? En estos momentos estamos en vivo por Facebook. Solamente por Facebook. Tenemos YouTube. problemas con el canal de YouTube desde temprano, entonces vamos todos a estar por Facebook. Les prometemos que no sé si se podrá bajar de Facebook y luego subirla a YouTube. Entonces, vamos a ir tomando las herramientas que el Señor nos da, ¿no? Hoy, el día de hoy, si no tenemos ahorita a través de nuestras redes sociales, más adelante la podemos ubicar. Entonces, vamos a escuchar un tema musical y en la próxima parte seguimos con el tema del purgatorio, si es bíblico o no es bíblico. Estás escuchando el programa Razones de Nuestra Fe. 7:26 de la noche, Razones de Nuestra Fe. Recordando el contacto telefónico, el 0412-102-7530. Nuestras redes sociales, estamos a través de Facebook en este momento. Entonces, al aire quedó una pregunta: ¿quién entra al purgatorio? ¿Quién va allí? Es muy importante que todos prestemos atención a este espacio, sobre todo a este segmento, porque muchos católicos creemos que el purgatorio es un comodín, que yo hago y deshago, que yo ando por el mundo y a última hora
entonces, o no tengo la oportunidad de arrepentirme, pero me siento que soy católico porque me bautizaron en la iglesia católica, fui confirmado, hice la primera comunión, inclusive me pude haber casado por la iglesia católica, pero no practico nada. La iglesia católica no la tomo en cuenta para nada, no tomo en cuenta a Dios para nada, muero y creo que voy al purgatorio. Y no es así, escuchen bien esto. En el cielo no entrará nada manchado. Al seguir estudiando la Biblia sobre este tema, encontramos que la existencia del purgatorio es una consecuencia lógica de la santidad de Dios. Pues si Él es 3 veces santo, lo podemos ver en Isaías 6:3, o sea, la plenitud de la santidad y perfección, entonces quienes estén junto a Él también deben serlo. Y eso lo vemos en Mateo 5:48. Por eso, quien es fiel a Dios, pero no se encuentra en un estado de gracia plena a la hora de morir, no puede disfrutar instantáneamente del cielo, porque la misma Biblia dice que en la ciudad celestial no entrará nada manchado o impuro, y eso lo dice en Apocalipsis 21:27. Entonces aquí es donde está la clave. Dice que quien es fiel pero no se encuentra en un estado de gracia plena, entonces no tiene el acceso directo al cielo, sino que tiene entonces la opción de ir al purgatorio. Es decir, debemos estar en gracia, debemos estar con el Señor, debemos estar al servicio, debemos estar dentro de la iglesia, debemos estar cumpliendo y nutriéndonos de los sacramentos, pero si tenemos una consecuencia por allí de algún pecado, necesitamos purgarnos, necesitamos ir a ese fuego purificador, ¿no? Porque en el cielo nada entra impuro. Algunos protestantes dicen, según la palabra, dicen, pero Dios dice en su palabra que Él nos hará más blanco que la nieve, si es así. Y eso lo creemos nosotros los católicos también. Entonces dicen, por eso que el purgatorio no puede existir. Él nos dice que vamos a quedar más blanco que la nieve, más no nos dice el proceso de cómo vamos a quedar más blanco que la nieve. Jesús nos salva y nos deja más blanco, blanquito nos va a dejar, pero eso es a través de un proceso, bien sea aquí en la tierra o allá en el cielo. Y eso depende de nosotros, hermanos. Entonces, si un cristiano no puede entrar al cielo por tener alguna mancha o impureza, ni tampoco sufrir el castigo eterno, es claro que tendrá que pagar en esta vida o en la otra. Esto está escrito en la Biblia. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Mateo 12:32. Aquí porque hay 3 estados. Hay un estado hay 2 estados definitivos, que es el infierno y que es el cielo, y un estado de gracia para nosotros. Bueno, yo lo considero un estado de gracia que íbamos a estar momentáneamente pagando para luego irnos al cielo, ¿ok? Aquella persona que blasfeme contra el Espíritu Santo con conocimiento, entonces no podrá entrar al cielo, sino que irá al infierno. Pero esa es otra cosa, eso es harina de otro costal. Aquí nuestro Señor Jesucristo habla de que hay pecados que no son perdonados en la otra vida, por lo tanto hay otros que sí. Ese es el sentido de la purificación o sufrimiento en el purgatorio y del por qué nosotros podemos orar, pedir y ofrecer la misa por ellos, para que Dios tenga misericordia de esos hermanos difuntos que la necesitan, como el caso de Onesíforo mencionado en la Biblia en 2 de Timoteo 1:16-18. Nosotros como católicos tenemos un compromiso por caridad, por amor al prójimo, de orar por nuestros hermanos difuntos. Nosotros oramos por todos sabiendo, hermanos. Lo que pasa es que aquí hay que hablar claro. Esto no es un juego. Nosotros tenemos que abrocharnos los cinturones. Primeramente yo, que estoy aquí predicándole y impartiendo este tema. Primeramente yo me tengo que abrochar el cinturón. ¿Por qué? Porque esto no es un juego, no podemos vacilar. O sea, hay un estado de gracia que el Señor nos regala, que es el purgatorio, ¿verdad? Y nosotros oramos por las personas que están en el purgatorio. Pero hay que estar consciente de que allá van solamente las personas que están en gracia, que tienen una consecuencia que purgar. Nosotros no podemos andar por el mundo creyendo de que todos vamos a parar allí, o que todos vamos al cielo, porque ¿qué pasa? Y es ahí donde vengo a hablar un poco duro, ¿no? Y espero que me entiendan, y esto es para la gloria de Dios.
Nosotros oramos por todos los enfermos, en el Santo Rosario, en la Eucaristía, los encomendamos a todos. Pero lamentablemente, y no con esto quiero contradecir la misericordia de Dios, al contrario, yo parto y creo mucho en la misericordia de Dios y la llevo en mi corazón y la expreso a las personas, pero Dios es un Dios de justicia también. Entonces, aquellas personas que se arrepienten a última hora y que le piden al Señor perdón, pueden ir al purgatorio, claro que sí. Aquellas personas que han vivido en gracia del Señor, que lo han buscado, que han caminado, la misericordia de Dios es grande, pero a veces oramos por personas que lamentablemente nunca quisieron nada con el Señor, nunca quisieron estar al servicio, nunca quisieron buscar de Él, no le importó ninguna relación con Dios, y cuando mueren, aunque nosotros oremos por ellos, aunque nosotros pongamos 1000 misas a su nombre, esas personas lamentablemente no están en gracia de Dios, están en el infierno, hermanos. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de esto. ¿Por qué? Porque creemos que todo, yo tengo un angelito en el cielo, yo tengo del cielo alguien que me cuide, pero lamentablemente no todos vamos al cielo, y son más los que caminan al infierno que los que van al cielo. Entonces, por misericordia de Dios, por amor de Dios a nosotros, Él nos prepara este lugar que no es el infierno y que no es el cielo, para purificarnos y poder entrar allí y poder estar allí. Entonces, nosotros oramos por todos los difuntos porque lógicamente creemos en la misericordia de Dios, y cuando vamos a un rosario que pedimos por las almas de esos fieles difuntos, o de esos difuntos que partieron con el Señor, aunque no sabemos en qué condición lo hicieron, apostamos por la misericordia, y también vamos para atender a la familia, para que el Señor a través del sufrimiento puedan también acercarlos a Él. Pero es muy importante que nosotros en este momento, hermanos, tomemos conciencia de esta situación. Solamente van al purgatorio las personas que viven en gracia con el Señor, que buscan de Él, pero que tienen una consecuencia que hay que purgar, que no están totalmente en gracia. Ellos van al purgatorio. Las personas que no buscan del Señor, que le dan la espalda al Señor, que no tienen ninguna relación con el Señor, pueden que vayan a otro lugar. Vamos a dar los contactos telefónicos al 0412-102-7530. No sé si por allá habrán mensajes de texto. Sí, mensajes de texto. Manuel. Sí, hermanito, aquí tenemos un mensaje de nuestro hermano, uno de los técnicos, Luis Ríos. Y dice así: saludos en total sintonía. Luis Ríos desde el sector El Uberal. Excelente programa. Colócame el tema Incondicional de Kairi Márquez, por favor. Eso es para Nerio, que lo coloque. Bueno, es el técnico de la parte. El técnico complaciente. Bueno, un abrazo grandísimo a todas las personas que nos sintonizan desde el sector El Uberal. Luis y Río, nuestro hermanito, toda su familia que está en full sintonía. Un abrazo para todos ustedes, que el Señor los bendiga. 0412-102-7530. Vamos a escuchar un hermoso tema musical y al regreso seguimos hablando del purgatorio. ¿Es bíblico o no es bíblico? Me has devuelto la esperanza, me has devuelto la sonrisa. Estás escuchando el programa Razones de Nuestra Fe. 7:40 de la noche. Continuamos con tu programa Razones de Nuestra Fe, y el tema del día de hoy es el purgatorio bíblico. Está en la Biblia el purgatorio. Ya hemos explicado entonces la razón, esta primera razón que sí está en la Biblia. Hemos dado ya cita bíblica. Y bueno, muchos católicos oramos por las almas del purgatorio, inclusive le pedimos a ellas. Y es un tema que no termina en esta sesión. En la próxima sesión, en la próxima entrega del programa Razón de Nuestra Fe, vamos a hablar acerca de que si ellas interceden, que si ellas pueden venir hasta acá, qué conocimientos tienen ellas de dónde están. Entonces es muy importante nosotros, los que hacemos la caridad de orar por las almas del purgatorio, porque tenemos que tener conciencia de verdaderamente qué es esta doctrina, para nosotros poder seguir aplicando esto a nuestras vidas y poder aferrarnos a esto
y poder, sobre todo, defender nuestra fe católica. Es importante defenderla porque por allí hay tantos comentarios que es doctrina de hombre, que eso apenas va saliendo a la luz en la Iglesia Católica, que eso no tiene fundamentos bíblicos, en fin. ¿Qué dice la Iglesia? Vamos a ver qué dice la Iglesia, qué dicen nuestros padres de la Iglesia Católica, qué dice la tradición. Desde los primeros siglos, los cristianos creemos en su existencia. El purgatorio, como estado temporal de purificación, fue creído desde el principio por los primeros cristianos, que destacaron por su fe y santidad y a los cuales la Iglesia le llaman padres de la Iglesia. Conozcamos lo que dijeron algunos de ellos sobre este tema. En el año 211, no fue ahorita, fue hace mucho tiempo, Tertuliano decía: nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. En el año 307, Lactancio dice: el justo cuyos pecados permanecieron será traído por el fuego purificador o purificación. En el año 386, Juan Crisóstomo dice: no debemos dudar de nuestras ofrendas por los muertos, les lleven un cierto consuelo. O sea que las ofrendas por los muertos les llevan un cierto consuelo. En el año 580 dice Gregorio Magno: respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Entonces, como nos damos cuenta, el testimonio histórico de ellos es de gran valor, hermanos, pues de esta manera cualquier persona puede comprobar por sí misma buscando una biblioteca en los libros de historia del cristianismo, donde ellos hablan sobre esta enseñanza de la purificación o purgatorio. Entonces, el purgatorio, más que un lugar físico, es un estado de vida temporal para la persona que muere en gracia de Dios, pero imperfectamente purificada. ¿Para quién, Manuel? ¿Para las que mueren en qué? Imperfectamente purificada. ¿Pero mueren en qué? En gracia de Dios. En gracia, claro. Los que están con Dios, los que sirven al Señor, no los que andan en el mundo que creen que ay, no, vamos a morir y vamos al purgatorio. No. Entonces, decíamos que los que están en gracia de Dios, pero con una vida imperfectamente purificada, porque a pesar de que el Señor nos perdonó, todavía tenemos esa consecuencia, y donde mediante el sufrimiento se es purificado para disfrutar plenamente de la presencia de Dios. Es una persona salvada, ¿no? Escuchen bien, está salvada, que vive en el amor de Dios y la salvación, pero no de una manera plena. Vamos a ver un primer ejemplo bíblico. El caso de malhechor. ¿Recuerdan a Jesucristo cuando iba al Calvario? Iba con 2 ladrones que fueron crucificados con él, ¿verdad? El Señor le dice que estará con él en el paraíso al ladrón bueno o al malhechor que está a su derecha, que le dice que lo perdone, pues que se acuerde de él cuando esté en el cielo. Entonces nos muestra que esa purificación en el sufrimiento, algunos la tendrán aquí y otros la tendrán en la otra vida, como lo menciona San Pablo en 1 Corintios 3, 13 al 15, y que hemos comprobado en este tema. No se trata de pensar en llamas, sino en un tipo de sufrimiento por no tener plenamente a la persona que más nos ama en el mundo, o sea, es decir, Dios. Fíjense una cosa, hermanos, el ladrón bueno que está clavado al lado de la cruz es perdonado inmediatamente por Jesús, porque a última hora lo reconoció como su Salvador y Jesús obviamente lo perdonó. Y 2, ya lo humanamente hecho, o sea, su pecado, por lo que él estaba allí, lo pagó con la muerte dolorosa y vergonzosa en la cruz. Estoy hablando del ladrón que está al lado del Señor, que pide perdón, ¿no? Jesús se lo perdonó a última hora, pero ya allí, en esa cruz, en ese sufrimiento, ya él estaba pagando lo que aquí en la tierra hizo. Entonces ya él estaba listo, hermanos. Ya pagó aquí en la tierra lo que su pecado o su falta, la parte humana ya la pagó. Lo único que le quedaba era pedir perdón
y se consiguió con Jesús, y Jesús lo perdonó y le dijo: hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Entonces, el protestante solo ve el acto de perdón, pero ignora el acto reparador por el cual este malhechor estaba guindado. El protestante dice: bueno, se arrepintió a última hora, va directamente al cielo. Pero resulta que ya este señor ya había pagado su pena en la tierra, y ya solamente le quedaba el perdón de Dios. Ahora, cuando nosotros nos pagamos nuestra pena en la tierra, cuando nosotros nos pagamos lo que hicimos aquí, hicimos algo malo, le robamos a alguien, le llevamos a la quiebra, por ejemplo, le matamos el hijo a una persona, a una madre, nosotros nos podemos arrepentir, porque Dios dice en su palabra que aunque el pecado sea más rojo que la escarlata, Él nos perdona, ¿verdad? Pero si nosotros no pagamos aquí, bien sea con cárcel, con sufrimiento, con enfermedad, con lo que sea, si no pagamos en la tierra, tendremos un lugar donde sí vamos a pagar, ya después de habernos arrepentido. Vamos a pagar. Por ahí hay un dicho que dice: todo lo que se hace en la tierra, aquí en la tierra se paga, o en algún lugar se paga. Vamos a pagar. Ahora, pagamos nuestro acto aquí en la tierra, pero tenemos que también tener en conciencia la opción de pedir perdón a Dios. Luego de haber pagado lo que hicimos y luego de haber tenido el perdón de Dios, entonces ahí sí quedamos blancos como la nieve, y ahí sí vamos directico a ese lugar que el Señor nos prepara en el cielo. Entonces, espero que me estén entendiendo, espero que si hay alguna duda lo puedan aclarar a través del 0412-102-7530 y a través de las redes sociales también. Entonces, es una gracia, es por misericordia de Dios que vamos al purgatorio, hermanos. No es un comodín católico, ojo. No es que morí en pecado sin buscar de Dios, sin servirle, y saco el comodín del purgatorio. No es así. Así que si estamos pensando de esa manera, no vaya a ser como una imagen que me conseguí por allí en internet, que estaba el hombre en el infierno acomodado quemándose en las llamas, y esperaba ya irse al cielo, porque pensaba que estaba en el purgatorio. No, estaba en el infierno. ¿Por qué? Porque no podemos ir a andar por ahí por la vida haciendo ideas. Hola mi hermano bello, en sintonía siempre. Buen tema. No blasfemar contra el Espíritu Santo, pero también el temor que debemos tener para ser obedientes a Dios en sus leyes. Qué rico fuera ir al cielo de un toro y no pasar al purgatorio. Pero es parte de la misma purificación. Eso estamos llamados a ser santos. La hermana Merly. Amén, mi hermana Merly. Un abrazo para ti. Ciertamente, qué sabroso sería. De hecho, originalmente el plan de Dios era este, ¿no? Que nosotros viviéramos siempre en el paraíso. Lamentablemente llegó el pecado al mundo. Lamentablemente, pues, entró a través de Adán y Eva. Entonces hay un cielo y hay un infierno. Por misericordia de Dios tenemos el purgatorio, esa oportunidad, pero nosotros tenemos que perseguir la salvación. Y si persiguiendo la salvación el Señor nos permite pasar por procesos que aquí en la tierra nos lleven a la purificación, genial. Mire, y voy a ser un poquito duro en esto que les voy a decir. Hay hermanos separados que ven una persona en cama y dicen: yo declaro, yo afirmo, le dan orden al Señor para que esa persona se levante de esa cama y se sane. Verdaderamente nosotros pedimos mucho por la salud de los enfermos, pero hermanos, cuando se trata de un propósito del Señor, una enfermedad de años de sufrimiento en una cama, para que esa persona allí se purifique y esa persona allí busque del Señor y tenga el acceso directo al cielo, nosotros no somos quien para ordenarle al Señor que quite ese proceso. Nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, y te pedimos esto por este hermano. Entonces es la voluntad de Dios la que juega un papel importante aquí, porque si el Señor quiere que tú o que yo paguemos en esta tierra a través de una enfermedad, de un sufrimiento, nuestros pecados, nos purifiquemos, evitándonos a nosotros ir al purgatorio, que es peor, porque allá hay fuego, porque allá hay sufrimiento. Claro, hay dos diferencias entre el purgatorio y el infierno. En el purgatorio tenemos la presencia de Dios, de la Virgen María, de los santos, de la oración de la iglesia
peregrina que somos nosotros, pero en el cielo, en el infierno no hay nada, no hay presencia de Dios, y ese es el sufrimiento más grande que tienen las personas que están allí. Entonces, veamos de esta manera, dos maneras de purificarnos, ¿no? Entonces, sería genial, sería sabroso, como dice mi hermana Merly, ir al cielo directamente, pero por misericordia de Dios tenemos este estado. Las almas que están purificándose saben que están en ese proceso. Ejemplo, una persona que ha llamado a un ser querido, esto es un ejemplo cotidiano, y que por alguna circunstancia la deja de ver por una temporada, sabe del sufrimiento de no poder disfrutar por un tiempo del amor de esta persona, ¿cierto? Sabe que esta vida, sabe que está viva, que lo ama y que lo volverá a ver, pero al no tenerlo plenamente cerca experimenta alegría a la vez y dolor y deseo de tenerlo cerca por siempre, cara a cara. Algo similar, pero de mayor intensidad, es el purgatorio. O sea, ¿sabes quién es esa persona anhelada, amada, que no tenemos en ese lugar? O sea, que no la tenemos en plenitud, es Dios. Pero sabemos que lo vamos a ver, sabemos que vamos a estar con Él. Entonces, en el purgatorio tenemos esa alegría o ese consuelo. Inclusive, se dice que la Virgen María puede visitar y puede dar consuelo, ¿verdad? En el infierno no tenemos esa esperanza. En el purgatorio tenemos esperanza de estar con Dios y de reencontrarnos con el amado y de estar abrazados con Él. Entonces, las personas, las almas que están en el purgatorio, sí tienen conciencia de que están allí y que en algún momento van a salir. Por eso que nosotros tenemos que orar por ellas, para que ese proceso de purificación sea rápido. Así que, estimados hermanos, cuando muchos hermanos protestantes dicen que el purgatorio es un invento de la iglesia, simplemente lo dicen porque desconocen lo que la Biblia y la historia nos dice sobre este aspecto. Muchos de ellos se salieron de la iglesia católica sin conocer la Biblia y ahora siguen allá igual, sin conocimiento de la misma. La leen mucho, pero la entienden poco. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que el católico no le entiende nada, porque ni siquiera la leemos. Muchos católicos ni siquiera leen la Biblia. Entonces ya es tiempo de despertar, ya es tiempo de corregir esto, ya es tiempo de, ¿verdad, mi hermana Merly?, de comenzar a escudriñar, a buscar en este libro, que es un manual de instrucciones para nosotros poder encontrarnos con el Señor, o por lo menos ir al purgatorio, ¿verdad, Nerio? Nerio siempre me dice cuando tenemos fallas, porque todos tenemos fallas, mi hermano. Yo no estoy aquí por santo. Es más, yo me estoy instruyendo igual que ustedes. Es más, el Señor, no saben cuánto el Señor me ha hablado a mí y cuánto no me ha puesto sobre alerta. Y Nerio a veces me dice, mira, a ver si por lo menos vamos al purgatorio. Y es verdad, y él tiene mucha razón en eso. A veces hacemos cosas que ni allá merecemos ir, pero la misericordia de Dios nos dice, aquí está este sitio, aprovéchenlo, búsquenme, dice el Señor. Estamos en tiempos, hermanos, de buscar del Señor, y el Señor verá en cómo nos va a salvar, pero nos va a salvar, cómo nos va a purificar, pero nos va a purificar, bien sea aquí o bien sea allá en el cielo. Entonces, ánimo, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a buscarle al Señor, estamos a tiempo todavía. Mientras haya vida, hay esperanza, y tenemos tiempo de buscarle a Él. Vamos a escuchar un hermoso tema musical cuando son las 7:54 de la noche, recordando el contacto telefónico al 0412-102-7530. Ya regresamos. Como silencio que en la noche gritó. Estás escuchando el programa Razones de Nuestra Fe. Cuando son las 7:59 de la noche, casi las 8, nos vamos a robar un poquito más de tiempo, Nerio. Estamos en tu programa Razones de Nuestra Fe, 0412-102-7530, 0412-102-7530. Tenemos un mensaje de texto, Manuel. Sí, nuestra hermana Regina nos envía un mensaje. Buenas noches, Humberto, Manuel y Nerio. Humberto, soy Regina. ¿En qué parte de la Biblia reza que al rezar por un difunto se saca su alma de pena, o sea, del purgatorio? Ok, hermana Regina, un saludo para ti, un abrazo fraterno. Sabes cuánto te amo en el Señor. Y bueno, buena pregunta. Buena pregunta, y es la continuidad del tema para la próxima semana. Sin embargo, te voy a dar un adelantico.
¿no? Donde dice que podemos orar, ofrecer la misa, pedir por las benditas ánimas del purgatorio. Y te invito a leer 2 de Timoteo 1 del 16 al 18. Esta semana que viene voy a tratar por todos los medios de poder ampliar el tema y poder llegar a la conclusión de que si las almas del purgatorio pueden visitar la tierra, que si interceden por nosotros, que si ellas pueden interceder por ellas mismas, todo eso lo vamos a tocar la próxima semana porque el tiempo es corto y ya dentro de poco tenemos que despedirnos, pero te invito a leer 2 de Timoteo 1, 16, 18. Pídele al Señor mucho discernimiento porque a veces las respuestas no están tan simples o tan explícitas. Hay que investigar, hay que buscar, hay que ir a profundidad y para eso estamos. Gracias por participar. Es importante que ustedes no se queden con una. Es importante que ustedes a través del 0412-102-7530 todas sus inquietudes ustedes las pongan de manifiesto. Si nosotros no podemos abordarlas en un mismo programa, nosotros lo vamos a hacer en los siguientes o de manera personal. Pero lo importante de este programa, más que un programa de radio, es un programa de instrucción. Es un tiempo para instruirnos porque necesitamos instruirnos en nuestra fe católica, bien sea para defenderla, pero sobre todo para saber dónde estamos parados, para que mañana no digamos me fui de la iglesia católica porque no sabía esto, y se lo digo por experiencia. Me fui de la iglesia católica porque allá no hacían esto, no hacían aquello. No es que no leemos la Biblia, no investigamos, no vamos a lo que dice la iglesia, no vamos a lo que dice la tradición. Entonces caemos en el error de saltar la talanquera. Otro mensaje de texto. Bien, aquí una hermanita que nosotros sabemos quién es, pero no quiere dar su nombre, me pregunta: hola mi hermano, a full sintonía. ¿Qué pasa con aquellos que se suicidan? ¿Van al purgatorio? Hay varias personas que han preguntado esto, que se dicen, de hecho la iglesia al principio no permitía ni siquiera que los muertos pasaran por la iglesia porque se suicidaban o por X razón. Luego de unos estudios hechos por la misma iglesia católica, aunada pues a diferentes personas que se abocan a estudiar lo que es la mentalidad de las personas. Bueno, son palabras técnicas que mi hermano Nerio sí nos podía decir, pero lamentablemente está de aquel lado y no de este lado. La parte psicológica de la persona. Llegaron a la conclusión de que las personas que cometen suicidio no están en plena cabalidad, en su mente, ¿no? La misericordia de Dios, mi hermana, es inmensa. Y yo sé cuál es el proceso por el cual tú estás pasando. A veces el Señor permite que pasen cosas en nuestras vidas, pero no es Él no quiere condenar a nadie, simplemente permite que pasemos por procesos para nuestra propia salvación. A veces la intención ni siquiera es esa persona que se suicidó o partió con el Señor, no, a veces el proceso es para uno, para que nosotros busquemos de Él. La misericordia de Dios siempre debe estar por delante. Por eso yo les decía hace rato, yo no puedo decir todo el mundo está condenado o condenar, o por eso yo no voy a rezar por esta persona, no voy a rezar por aquella. No, porque la misericordia de Dios es inmensa y hasta el último momento de tu vida Él está allí para darte su perdón y su amor. Si se trata en infantes, mejor aún, porque el Señor tiene misericordia. Dice la palabra de Dios, dejen que los niños vengan a mí. El Señor ama a los niños, el Señor los acoge. Un niño no tiene maldad, no tiene esos pensamientos para hacer esas cosas. El niño, el Señor automáticamente lo lleva a su seno y reprende al diablo que quiere jugar con su alma. Las almas de los niños van con el Señor por su misericordia y por su amor. Nosotros oramos igualito, pero hay que saber, hay que tener en el corazón que los niños están con el Señor, porque Él así lo proclama en su palabra. Dejen que los niños vengan a mí. Ellos no tienen maldad, nosotros sí. Ojo, nosotros los adultos sí tenemos conocimiento y sí seremos juzgados y nos van a preguntar, porque sabemos lo que hacemos y lo que no hacemos, sabemos lo que es bueno y lo que no es malo. Así que mi hermana, tú que me estás escuchando, ahorita hay que preocuparnos por nosotros los que estamos aquí.
porque aquellos están disfrutando del reino de Dios, están con el Señor en su seno. Nosotros los que estamos aquí, solo que tenemos que atormentar, como dice Gaby, mortificar nuestra carne para nosotros poder llegar por lo menos al purgatorio, ¿verdad, Nerio? Sí, dice Nerio. Nosotros los que somos los que estamos en peligro y más en estos tiempos. Entonces, espero haber respondido sus preguntas satisfactoriamente. Si no, bueno, ustedes lo pueden hacer a través del 0424-644-3593. Es un tema amplio, un tema que tiene continuidad. En la próxima semana vamos a seguir hablando del purgatorio porque es importante. Es muy importante hasta que nosotros tengamos conciencia de orar por nuestras personas que están allí. Porque no sabemos, aparte que un día vamos a pasar nosotros por allí. Y esto es caridad en este tiempo de Cuaresma. Practiquemos la caridad de orar por nuestros difuntos también. Entonces, continuamos con el tema, Manuel. ¿Por dónde estamos ahorita en vivo y en directo? Ahorita solamente estamos por Facebook Live. Solo estamos por Facebook Live, próximamente por YouTube. ¿Hay mensaje de texto? No, todavía no tenemos mensaje. No hay mensaje de texto. Entonces, una recomendación. Si eres católico, no olvides que como cristianos que somos debemos buscar cómo renovar nuestra vida en Cristo, Juan 15 del 1 al 7, e impulsar nuestro apostolado para traer a mucha gente a los pies de Jesucristo, Mateo 28, 18, 20, y no dejar esa labor a las sectas o iglesias protestantes que no poseen la plenitud de los medios de salvación. Si eres evangélico mormón o testigo de Jehová, te invito a que conozcas en serio lo que es la fe cristiana. Efesios 4:13, la Biblia también debes conocerla en 2 de Tesalonicenses 2:15 y la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, Efesios 5:25. Estudia la historia del cristianismo y ora para que Dios siga actuando en tu vida. Dios te ama y espera que en el redil de la plenitud que ha dejado la Iglesia Católica, Mateo 16-18. A ver, Gaby nos tiene algo que aportar, ¿cierto, Gaby? Gaby es una de las personas que está siempre pendiente, al igual que Merly, de instruir. Somos un equipo, nos llaman el escuadrón, a veces el escuadrón mete la pata, pero somos un equipo que estamos llamados por el Señor. Más que estar en un programa de radio, más que estar en un programa de televisión, más que creernos artistas, no, simplemente somos escogidos por el Señor, por su gracia, porque no somos nada, ¿verdad, Gaby? Instrumentos del Señor, además en bruto, para nosotros llevarles a ustedes la palabra de Dios. Entonces, la tengo aquí conmigo al lado. ¿Qué nos tiene que decir Gaby acerca de este tema? A ver. Sí, buenas noches, queridos hermanos que nos escuchan. Buenas noches, Humberto. Interesante tema de este día, ¿no? De lo que es el purgatorio, que hay otras personas que no creen que existe el purgatorio. Sin embargo, en la cita que le diste a nuestra hermana Regina, pues allí se puede también constatar, pues. Es muy importante. Gracias, Gaby, por ayudarme en ese sentido. Vamos a ver qué dice. Entonces, la iglesia no debe perder pues la esperanza de la salvación eterna para aquellas personas, con respecto a la pregunta de la hermanita, que se han quitado la vida. Y la iglesia somos cada uno de nosotros, por eso que debemos orar por esas personas. Sin embargo, lo que tú dices, al estar consciente, lo hacen conscientemente, que no tengan ningún trastorno, que no esté quizás influenciado por el mal, esas personas, Dios tiene misericordia de ellas. Vamos a poner un ejemplo. Está interesante este tema. Vamos a poner un ejemplo. Si yo me sumerjo en el alcohol o en las drogas y eso me lleva a mí a un suicidio y a matar a otra persona, allí es distinto, porque lo hice con pleno conocimiento en el momento de yo consumir la droga, que me puede llevar a eso, que yo sé que me puede llevar al suicidio, que me puede llevar a matar a otra persona también. Entonces es totalmente distinto. Hay perturbaciones espirituales que, bueno, el Señor se encargará de esa situación, pero es de manera consciente. Si nosotros de manera consciente, los adultos, no buscamos del Señor, no le servimos a Él, lo tenemos por un lado, entonces lamentablemente perdemos la gracia de quizás pasar por allí, porque esto es una gracia que el Señor nos da a nosotros, de poder pasar por allí.
Y a través también del sufrimiento de esa persona, como tú decías, de lo que queda en esta tierra, de lo que quedamos aquí, nuestro trabajo es orar por esas personas que quizás se han quitado la vida, para que el Señor tenga la misericordia, pues, y los absuelva de ese pecado. Gracias, Gaby, por tu participación esta noche. Vamos entonces, yo le quiero poner un ejemplo ya para finalizar este espacio del día de hoy, un ejemplo de en cuanto es al purgatorio. Tengo un mensaje de texto, Manu. Vamos a poner un ejemplo cotidiano también, para que entiendan un poquito acerca de lo que es el purgatorio y por qué nosotros debemos estar pilas con esto, ¿no? Fíjense que hubo un hombre que tenía una almohada con muchas plumas dentro de ella. Era una almohada de muchas plumas. Esta persona rompe la almohada por toda la ciudad y esas plumas corrieron y se perdieron en el viento, y ese hombre a última hora se arrepiente, ¿verdad? Supongamos que esas plumas y esa almohada sea un pecado. Va hacia el sacerdote y pide perdón. El sacerdote le dice: tú quedas perdonado los pecados, pero el acto de reparación es que él tiene que buscar todas las plumas y meterlas en el saco, esas plumas que regó, meterlas en el saco para que el acto de reparación sea total. Díganme ustedes, ¿cómo podrá ser ese hombre? ¿Cómo va a ir él por toda la ciudad cuando esas plumas se regaron y fueron a dar a quizás dónde? Y meter todas. Si eran 3 millones, eran 3 millones que él tenía que recoger, o más por la causa, ¿no? Entonces, así pasa con nosotros. Por ejemplo, si nosotros regamos un chisme y difamamos a una persona por todo el Moján, ¿verdad? Y esa persona queda difamada, queda rayada, su moral queda por el suelo. ¿Cuándo creen ustedes que nosotros podamos? Eso es como las plumas. ¿Cuándo creen ustedes que nosotros podamos recoger otra vez y restituir la moral de esa persona? Entonces, esa mancha, esa consecuencia queda en nuestro vestido. Seremos perdonados por el Señor, pero en el cielo o en la tierra nosotros vamos a pasar por un proceso de purificación para que ese mal que nosotros hicimos, esa consecuencia que está en nuestra vestidura blanca, se desaparezca y podamos entrar al cielo. Otro ejemplo, si tú matas al hijo de una mamá y esa mamá inclusive te perdona porque es cristiana y te perdona el Señor, pero el sufrimiento que tú le causaste a ese corazón, tú tienes que pagarlo, bien sea aquí en la tierra o en el cielo, por misericordia de Dios. Puede ser a través de una enfermedad, puede ser a través de un proceso de purificación fuerte, una circunstancia que te haga sufrir, o el purgatorio. Entonces tenemos que entender eso. ¿Esto es para qué? Para las personas conscientes, para las personas que tenemos raciocinios y que sabemos cuál es lo malo y cuál es lo bueno. Dios nos presenta dos caminos, la vida y la muerte, y dice la palabra de Dios. Entonces, las personas conscientes sabemos, nosotros sabemos a dónde vamos a ir, a dónde queremos parar. Entonces es importante que usted, pues, abróchese el cinturón, abrochémonos el cinturón. El Señor me habla fuertemente a mí esta noche también. Entonces, de eso se trata. Manuel, ¿qué nos dices? La hermanita Merly González, reportando sintonía, dice: casi al final logré conectar. Saludos a nuestra hermanita Merly. Dice: nuestro sufrimiento debemos verlo como purificación de nuestras almas. La misericordia es grande y siempre perdona a las personas que cometen suicidio. Bueno, creo que apostando también, ¿no?, a ese océano inmenso de la misericordia de Dios. Amén. El Señor ama a todas las personas y nosotros apostamos por las personas que cometen suicidios. El Señor tiene misericordia de ellas porque sabemos que no están en su sentido. Y la iglesia ha sido, en su sabiduría, ha abierto las puertas, ¿cierto, Gaby? A las exequias y todo eso. Y es una buena noticia, pero es la misericordia. Tenemos que orar mucho, tenemos que orar, rezar. Ahí está la Eucaristía, ahí está el Santo Rosario. Pero sobre todo encargarnos de nuestra alma, dejar que los difuntos descansen en paz y encargarnos de nuestra alma. ¿Qué nos dice Gaby? ¿Qué nos dice Manuel? ¿No tenemos mensaje? Bueno, entonces, ya para culminar el programa del día de hoy, un poco controversial, el purgatorio, vamos a seguirlo la próxima semana. Vamos entonces a hacer una oración, vamos a cerrar nuestros ojos.
Yo creo, Señor, en ti, que eres la verdad suprema. Creo en todo lo que me has revelado. Creo en todas las verdades que cree y espera mi Santa Madre, la Iglesia Católica y Apostólica. Fe en la que nací por tu gracia. Fe en la que quiero vivir y luchar. Fe en la que quiero morir. Amén. Entonces, con esta oración nos despedimos, pero no sin antes recordarles que estamos vendiendo los denarios. Aquí están, todavía quedan por allí, ¿verdad, Gaby? Los santos rosarios, las camándulas, no sé si quedan Biblias. Fíjense, así el rosario con el denario, $1, ¿cierto? Más barato imposible. Tenemos la Biblia de Shocker, fíjense, bien bonita, $7, ¿cierto? Tenemos los denarios, tenemos los libros de que nos quedan las reflexiones. Minutos de reflexión, tenemos meditaciones. Minutos de reflexión, meditaciones, 7 meditaciones, o sea, para la semana. Son libritos bastante económicos, $1, uno $1, otro $2, novena para difuntos también, afiches de Jesús la Divina Misericordia en $2, tan hermoso, bastante grande. Aprovechen que ya viene la fiesta. Ya viene la fiesta de la y hay Misericordia. algunas cositas que bueno, que ya estamos por ahí organizándonos para seguir pues mostrando esos trabajitos y así lograr sustentar pues los gastos que acarrea la emisora. Cuán importante es que usted nos apoye en ese sentido. Se estarán llevando productos de calidad hechos por la mano de nuestras hermanitas Gabriela Morán y Agilmar. También ellas se acuestan muy tarde haciendo estas hermosuras, pero le quedan de verdad muy hermosas. Yo he tratado de llevarlas a muchos lugares y muchas personas la han adquirido para los carros, inclusive para tenerlos en su cuello, para rezar también es importante. Pero lo importante es que usted nos apoye, hermanos, porque necesitamos de verdad, necesitamos pagar internet, necesitamos pagar el local, necesitamos cambiar los equipos, los micrófonos. Apóyenos también con la oración, es muy importante, pero $1 es lo que el Señor les pide para esta obra, que no es de nosotros, que es de Él. Cuando son las 8:17 de la noche, ya en la recta final, laboramos para todos ustedes en el control técnico nuestro hermano Nerio, que está celebrando su día, nuestro hermanito Manuel Ortega. A última hora llegó mi hermana Gaby, que espero que en las próximas ediciones me acompañe. Quien les habla, Humberto Orozco, en la producción de este espacio. Mi hermana Noreli Fuenmayor en la dirección general de la emisora, todos bajo la unción del Espíritu Santo. Yo les pido que estemos en oración, que estemos atentos, que este programa nos haya servido para ponernos en cintura y seguir al Señor. Y que si el Señor permite, nos haga pasar por este fuego purificador, pero que nos lleve al cielo, ¿cierto, Gaby? Que no nos permita agarrar por otro camino. Yo les bendigo en el nombre del Señor, que la Virgen María los cubra con su santísimo manto. Hasta la próxima semana. Tu emisora católica, La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el programa radial Razones de Nuestra Fe.